¿Verdad que es increíble, Bonnie? Estamos aquí, en la Vía de la Señora, en Milán. Y en este edificio moderno, casi escondida, esta placa nos cuenta una historia. La historia de la ciencia, como bien sabes, está repleta de figuras que buscaron sin descanso el conocimiento y con él el reconocimiento. Pero la mujer que recordamos hoy rompió ese molde. La vida de María Gaetana Agnesi presenta una paradoja fascinante que desafía esa narrativa convencional. Fue una de las mentes matemáticas más brillantes del siglo XVIII, celebrada en toda Europa, que un día, en la cima de su fama, decidió simplemente desaparecer del escenario para abrazar una vida de devoción y caridad. Su trayectoria nos obliga a preguntarnos, ¿cómo y por qué una de las mentes científicas más capaces de su era abandonó por completo la matemática para abrazar una vida de piedad y caridad? Su elección no fue una simple renuncia, sino que revela una profunda coherencia y nos abre una ventana a las complejidades de la fe, la familia y la ambición en la Europa del siglo de las luces. Hoy vamos a seguir sus pasos para intentar comprenderla. ¿Nos acompañan? History's a puzzle with numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. En el episodio de hoy, María Gaetana Agnesi. Imagina, Bonnie, el Milán del siglo XVIII. Ya no estaba bajo el estancado dominio español, sino que era una posesión clave del imperio de los Habsburgo. El gobierno austríaco, especialmente bajo el reinado de la emperatriz María Teresa, introdujo reformas que revitalizaron la ciudad, convirtiéndola en un próspero centro de comercio y finanzas. La fuente de la considerable fortuna de la familia Agnesi, por cierto, fue el comercio de la seda, la industria estrella de la región. Este dinamismo fomentó una mayor movilidad social. Una familia burguesa adinerada, como la suya, podía aspirar a la nobleza. El padre de María Gaetana, Pietro Agnesi, un hombre de una clase intermedia entre los patricios y los meramente ricos, vio en esta nueva era una oportunidad de oro. Su plan era audaz y calculado: transformar su palacio en un salón intelectual, un epicentro cultural donde se reunieran las mentes más brillantes de Italia y del extranjero. No era solo un amor por el conocimiento, era una calculada maniobra para ganar prestigio y elevar el estatus de su familia. Y en el centro de este gran proyecto, como la joya de la corona, estaba su hija mayor. Su extraordinario talento no era solo un orgullo, sino el principal activo para lograr sus ambiciones. Por supuesto, el papel de la mujer en la vida intelectual era un tema de intenso debate. Muchos pensadores de la época, aferrados a viejas ideas, sostenían que las mujeres eran intelectualmente inferiores, gobernadas por la emoción y no por la razón, y por lo tanto inadecuadas para la ciencia y la filosofía. La educación femenina era un tema controvertido. Y en medio de este debate, una María Gaetana de tan solo 9 años, aquí mismo, en su salón, recitó de memoria una elaborada oración en latín, probablemente escrita por sus tutores, argumentando con una elocuencia pasmosa a favor del derecho de las mujeres a acceder a la educación en las artes y las ciencias. La actuación dejó atónitos a los sabios congregados, consolidando su fama de prodigio. Fue reconocida como tal desde muy pequeña. Era primogénita de los 21 hijos que su padre tuvo a lo largo de 3 matrimonios, y a los 5 años ya hablaba con fluidez italiano y francés. A los 11, la sociedad milanesa la apodaba la oradora de 7 lenguas, por su asombroso dominio del italiano, del francés, del latín, del griego, del hebreo, del español y del alemán. Pero pese a la aclamación,
María Gaetana era extremadamente tímida e introvertida. Detestaba ser el centro de atención. Estas exhibiciones públicas, que su padre orquestaba con tanto esmero, eran para ella una fuente de angustia. Llegó a decir con amargura que, en sus reuniones, por cada persona que se divertía, había 20 que se aburrían hasta la muerte. Esta vida de exhibición tuvo un costo físico y psicológico. Alrededor de los 12 años, fue aquejada por una misteriosa enfermedad que le provocaba violentas convulsiones, un mal que los médicos atribuyeron a su estudio excesivo. Por entonces emergió en ella un primero y constante deseo de ingresar en un convento, lo que fue interpretado no solo como un signo de devoción, sino también como una reacción a la inmensa tensión en su vida. La relación con su padre era compleja, casi transaccional. Él le proporcionaba una educación excepcional, un privilegio casi inalcanzable, pero a cambio, ella debía desempeñar un papel estelar en el espectáculo de los salones Agnesi. El punto culminante de esta etapa fue la publicación en 1738 de sus Proposiciones filosóficas, una compilación de 191 tesis sobre lógica, filosofía y ciencias que había defendido en los debates. Tenía apenas 20 años, y el libro cimentó su reputación como una de las mujeres más eruditas de Europa, pero también marcó el límite de su tolerancia. Tras su publicación, logró negociar con su padre un mayor grado de reclusión. A cambio de no entrar en un convento, él le permitiría vivir en un estado de semi-retiro dentro del propio palacio, bajo 3 condiciones: poder ir a la iglesia cuando quisiera, vestir con sencillez y humildad, y abandonar por completo los bailes, teatros y otras diversiones profanas. Con este pacto abandonó los debates filosóficos y se sumergió en sus 2 verdaderas pasiones, la teología y la matemática. Contó con la tutela del monje y matemático Ramiro Rampinelli y el consejo de Jacopo Riccati, profundizando en las obras de los gigantes de la época, Newton, Leibniz, Euler y los hermanos Bernoulli. Para Agnesi la ciencia y la fe no eran opuestas. Encontraba en la lógica y en la certeza de la matemática una forma de contemplación racional de Dios. Creía que, a diferencia del conocimiento falible del mundo, las matemáticas ofrecían verdades inmutables y ciertas, cuya contemplación producía una alegría única. De este período de intenso estudio nació su obra magna, las Institutiones Analytiques ad uso de la juventud italiana. Lo que comenzó como un esfuerzo práctico para enseñar a sus hermanos menores, se convirtió en un proyecto de 10 años que la ocupó desde los 20 hasta los 30. El resultado fue una de las síntesis más claras y completas de los avances matemáticos de la época, unificando el cálculo diferencial e integral en un solo texto coherente. Y su decisión más significativa fue escribirlo en italiano, no en latín, para que fuera accesible a los jóvenes estudiantes de su país. El libro fue un éxito rotundo en toda Europa. La Academia de Ciencias de París lo elogió como el tratado más completo y mejor elaborado, destacando su orden y claridad. Académicos de Cambridge y otras universidades lo tradujeron para usarlo en sus aulas, y se mantuvo como un texto de referencia durante más de medio siglo. Fue un acto de generosidad pedagógica. El Papa Benedicto XIV, impresionado, le envió una corona de oro, una medalla y, en 1750, la nombró catedrática honoraria de matemática en la Universidad de Bolonia. Se convirtió así en la primera mujer en la historia en obtener una cátedra de matemática en una universidad. Sin embargo, Agnesi nunca ocupó ese puesto. Y aquí, Bonnie, es donde la historia se vuelve aún más interesante si la comparamos con su contemporánea, Laura Bassi, de Bolonia. Bassi fue una física de renombre y la primera mujer en obtener un puesto de profesora universitaria asalariada en Europa. A diferencia de Agnesi, ella integró su carrera con una vida personal pública, se casó, tuvo hijos y mantuvo su cátedra durante toda su vida. La trayectoria de Bassi demuestra que el camino hacia una carrera académica profesional, aunque difícil, no era completamente imposible para una mujer italiana de su calibre. Por lo tanto, la decisión de Agnesi de rechazar la cátedra de Bolonia no fue una fatalidad impuesta por las barreras de su época, sino una elección personal y consciente. No es la historia de una mujer que no pudo tener una carrera, sino la de una mujer que,
teniendo la oportunidad, eligió una vocación diferente. El punto de inflexión definitivo, el momento de su verdadera liberación, llegó en 1752 con la muerte de su padre. Durante décadas, su vida había estado atada a las ambiciones de aquel hombre. Su muerte, aunque seguramente dolorosa, la desató de ese compromiso. Inmediatamente después, su cambio fue radical e inequívoco. Se apartó por completo y para siempre del mundo de la ciencia. Años más tarde, cuando le pidieron su opinión sobre un nuevo e importante trabajo de un joven matemático llamado Joseph-Louis Lagrange, ella respondió cortésmente que tales asuntos ya no ocupaban su atención. Había cerrado esa puerta para siempre. Pudo, por fin, dedicarse por entero a la que ella sentía como su verdadera vocación, la caridad. Comenzó estableciendo un pequeño hospicio en su casa, pero su labor encontró un cauce mayor cuando, gracias a una generosa donación del príncipe Antonio Tolomeo Tribulzio, se fundó en Milán el Pío Albergo Tribulzio, un hospicio para ancianos sin recursos. Agnesi fue invitada a asumir el cargo de visitadora y directora de las mujeres del hospicio. Se entregó a la tarea con la misma dedicación que antes había dedicado a las ecuaciones. Con el tiempo, no solo dirigió la institución, sino que se mudó a vivir allí, gastó toda su fortuna personal en su mantenimiento y murió allí el 9 de enero de 1799, a los 80 años, completamente pobre. Fue enterrada en una fosa común, sin ninguna de las distinciones que sus logros académicos le habrían garantizado. Y esto nos trae aquí, Bonnie, al patio del Palazzo di Brera. Mirá, en medio de este templo del arte y la cultura milanesa está ella, un busto de mármol que honra sus logros científicos. Al final, su vida no fue una contradicción. Sus dos vocaciones, la ciencia y la santidad, no eran caminos opuestos, sino dos manifestaciones de un mismo principio rector, un profundo deseo de usar sus dones al servicio de los demás y de Dios. Al abandonar la ciencia, no renunció a su propósito, solo cambió la herramienta para cumplirlo. Pasó de la claridad abstracta de las ecuaciones a la realidad tangible del sufrimiento humano. María Gaetana Agnesi, una mujer que sopesó la fama y la fe y eligió un camino de humildad y servicio, desafiando las expectativas de su tiempo y, quizás, también las nuestras. Hoy su nombre no solo está en los libros de historia, sino también en los cielos. Un asteroide y un cráter en Venus llevan su nombre, un reconocimiento cósmico para una de las figuras más enigmáticas y profundamente inspiradoras de la historia de la ciencia, una matemática de Dios. Y no me olvidé, Bonnie, claro que muchos habrán escuchado hablar de la bruja de Agnesi, pero esa es una historia fascinante de la que hablaré en el próximo video, así que no olviden suscribirse al canal. History's a puzzle, numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Oh. Algebra's magic, letters and signs, solving the mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So